Hola, ¿cómo vas? Bienvenido una vez más a tu curso de mezcla. Bueno, en esta clase le toca el turno a las guitarras eléctricas en cuanto a la ecualización. Entonces vamos a la pantalla. Acá tenemos pues nuestra diapositiva que pues como les digo ustedes pueden irlas descargando de a pocos y al final ya de la clase vamos a tener un librillo donde pues vamos a tener las diapositivas para volver a estudiar, para revisar apuntes, etcétera, etcétera. Bueno, las guitarras eléctricas, bueno, tienen varios puntos de partida que pues les he puesto, pues los he puesto porque son cosas que tiendo a trabajar muchísimo, sobre todo porque las guitarras, tanto acústicas como eléctricas, suelen pelear mucho en los rangos donde la voz se entiende, donde se entiende lo que se está pronunciando en la voz, porque pues ambas están en rangos muy parecidos. Entonces pues hay que tener mucho cuidado a la hora de ecualizar una guitarra tanto eléctrica como acústica para darle el espacio a la voz. O sea, y si vemos que de pronto están peleando, volver a las guitarras y revisar dónde están peleando para cortarle a las guitarras, teniendo en cuenta que la voz es lo principal pues en una producción comercial. O sea, la voz es el instrumento principal y pues tiende a pelear a veces en algunas frecuencias con lo que tiene que ver con las guitarras eléctricas y acústicas. Bueno. Aquí tenemos las guitarras eléctricas, vamos a comenzar como siempre por la parte de abajo. Vamos a revisar estos 100 Hz, que deberían estar acá, pero bueno, se nos corre un poco. Los 100 Hz, en los 100 Hz esta frecuencia se aplica un filtro de paso alto, nos permite dejar la zona menos de los 100 Hz al kick para evitar el enmascaramiento, tanto al kick como al bajo, que quede claro ese detalle. Entonces tenemos por acá unas guitarras eléctricas, estamos hablando de guitarras eléctricas por acá. Vamos, espérame, ¿dónde están? Acá. Espérame, las escribí, le damos acá un loop sobre las guitarras. Ahí están nuestras guitarras eléctricas. Bueno, vamos a quitarle la ecualización que ya estaba puesta. Vamos por aquí a apagar los filtros que ya hicimos. Si se dan cuenta, sí son varios puntos, pero pues no importa. Bueno, ¿qué es lo primero que hacemos en unas guitarras eléctricas? Los primeros puntos de referencia de una guitarra eléctrica son estos 100 Hz, donde obviamente pues vamos a mirar si hay que quitarle un poquito más arriba, pues le quitamos un poquito más abajo, pues casi nunca pasa, pero pues también lo dejamos solo un poco más abajo. Generamos un filtro de paso alto, o sea, un high pass filter, donde vamos a dejar pasar solo las frecuencias altas, o sea, no las frecuencias altas, las frecuencias por arriba de estos 100 Hz. Entonces escuchamos la guitarra. Listo, vamos a escucharla con el filtro. Vamos acá. Listo, ahora sin el filtro. Si escuchamos ahí está esa parte baja que puede, o sea, esto que vemos acá en nuestra pantalla. Nos vamos a dar cuenta que acá nos está ensuciando un poco las frecuencias bajas. Entonces hacemos ese corte ¿para qué? Para evitar el enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? Cuando un instrumento por alguna cuestión de frecuencias nos está tapando o enmascarando, como poniendo una máscara, a los sonidos de otros instrumentos. En este caso, las guitarras también tienen ciertos bajos que pueden enmascarar un poco lo que sería el kick de la batería y el bajo como tal. ¿Okay? Los bajos del bajo. Entonces hacemos ese corte y pues ahí vamos a generar un poco de limpieza y vamos a dejarles espacio, esas frecuencias a los kicks y a los bajos, que es donde pues pertenece. Parte de pronto a los toms de piso, cuando estuvimos hablando de los toms, ustedes ya me entienden. Un corte en esta, bueno, vamos ahora con los 100 a los 150, un corte en esta zona ayuda a limpiar un poco la señal. Entonces lo que pasa es que las guitarras, vamos acá, vamos a aprender acá. En esta zona se nos fue. Oiga, que creo, no sé por qué presiento que nos está molestando, que no nos había molestado la parte de la frecuencia de muestreo. Vamos a ponerla acá. Ok. Listo. Entonces, prendemos esta frecuencia, la que decimos que de los 100 a los 150. ¿Sí fue? De los 100 a los 150.
Vamos a escucharla. Que es, o sea, es un poco de ruido de unas frecuencias que no suelen entenderse bien lo que están haciendo. Upa, listo. Ya, estas. ¿Sí? No suelen entenderse muy bien. Por lo tanto, pues nos ayuda a quitar un poco de mugre, por decirlo así, de nuestra señal de guitarras. Sin, con. Sí sienten que suele limpiar un poco, o sea, no es una cuestión exagerada que, uy, ¿cómo cambió el sonido? Pero sí suele limpiar. Muchas veces la ecualización, obviamente, estamos haciendo cosas bruscas en realidad, pero pues no es algo que, uy, pusimos un filtro y cómo cambió todo, algo mágico, no. O sea, es algo que también es un buen punto haberlo hablado o hablarlo en este momento, y es que la ecualización va arreglando pedazos. La idea es que si la grabación está bien, la ecualización vaya ayudando a mejorar el sonido y abrir espacio en el espectro frecuencial. Pero no, la idea no es transformar el sonido. Sí podemos con ecualizador transformar el sonido cuando ya estamos generando, de pronto queremos generar un sonido diferente. Obviamente podemos cambiar un sonido drásticamente, pero pues en este punto lo que estamos viendo es cómo ecualizar nuestros diferentes sonidos, nuestras diferentes señales, de una forma en que le abramos espacio en el campo frecuencial a cada uno de nuestros instrumentos. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí generamos esa limpieza. Ahora vamos a irnos por acá. Y en los 200 Hz, en estas frecuencias, suelen resonar algunas cajas y es mejor recortar la guitarra para que no terminen peleando con los snares. O sea, algunos snares, algunas cajas suelen resonar en estos 200. Algunas, no todas. Obviamente, si sentimos que el snare se empieza como a ocultar con las guitarras, o sea, el cuerpo del snare empieza como a perderse por culpa de las guitarras eléctricas, pues ya sabemos que esa zona entre los 200 Hz, alrededor de los 200 Hz, va a conseguir que si le bajamos a las guitarras ahí, el snare vuelva a aparecer. Entonces vamos a aprender esta frecuencia. Ahí vamos a sentir que nos da un poco más de brillo la guitarra, pues porque estamos quitando un poco de esa zona baja media, y obviamente al quitarla pues genera un efecto de psicoacústica donde pues que quitamos la parte anterior, la parte siguiente se va a notar un poco más. Entonces, eso genera un poco más de limpieza también dentro de las guitarras. Bueno, vamos al siguiente punto, que es entre los 400 y los 700. Estas frecuencias, ¿cuánto son las que tienden a darse un sonido de wah y es preferible atenuarlas? O sea, el wah, no sé, pues para los que no son guitarristas, el wah es un pedal que lo que hace es filtrar el sonido de la guitarra, que se usa mucho en el funky, bueno, y filtra un poco, qué pena ahí mi beatbox guitarrístico. Bueno, el asunto es que eso filtra un poco el sonido de la guitarra y genera ese sonido como de wah muy común en el funky. Entonces a veces es molesto en algunas guitarras. Vamos a escucharlo, vamos a aprenderla. ¿Sí? Que está como el wah. Entonces, si sentimos que la guitarra tiene mucho de ese wah ahí metido, de esa frecuencia, pues lo que hacemos es atenuarlo un poco. Si se dan cuenta, no estoy siendo exagerado, estoy atenuando. Espero que no está listo. Estoy atenuando muy poco. Porque en el caso de esta guitarra, por lo menos de esta, no tiene tanto ese guau, guau, o sea, esa frecuencia molestando. Entonces, por lo tanto, pues, o sea, al quitar esa frecuencia, en realidad lo que está haciendo es como encajonarla. Si sienten que se encajona un poco cuando la pongo, entonces, en este caso, no vamos a hacerle caso a esa frecuencia. Vamos a dejarla ahí arriba porque me parece que queda mejor sin ponerla. Por eso les digo, cada caso es diferente. No es que porque yo he dicho que estos puntos de partida existen, ustedes los tengan que poner a cada uno de los puntos de los que hemos hablado. Vale la pena aclarar en este punto también que hay instrumentos los cuales a veces solo tienen filtros paso bajos y paso altos y se acabó. O sea, solo para quitar bugres y listo. Y no hay nada de ecualización porque no lo necesitaban. Así de sencillo. O sea, no quiere decir que cada paso que yo haga es obligado a hacerlo.
en una ecualización. No, o sea, quiere decir que son puntos de partida y quiere decir que si hay guitarras o hay baterías que de pronto no necesiten esa ecualización de la cual hemos hablado y vemos que esos puntos de partida de los cuales ya hemos hablado pues están perfectos, pues como que este sonido está como está, pues para qué vamos a entorpecer un sonido que ya está como queremos que suene. Bueno, vamos a la siguiente frecuencia, que sería entre los 1000 y los 2000, entre los 1000K, los 1500 Hz, perdón. En esta frecuencia suelen resonar el pic y la púa es útil aumentar cuando queremos darle prioridad a este sonido. O sea, en esta frecuencia, sobre todo, no sé, en un poco de neopunk, una cuestión así, que suene el chaca, 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 que suene la púa, el pic con el que estamos golpeando las cuerdas de la guitarra, se encuentra más o menos en esta frecuencia. También le da un poco de brillo. Echémosla, ahí está. Sin. Con. Aquí no está tanto que aumente la púa porque estamos generando más que todo un solo que un riff como tal. Bueno, hay varias cosas en esta frecuencia. Uno, sí nos puede aumentar ese sonido de la púa, del pic que queremos, pero también nos puede aumentar las frecuencias medias, altas de la guitarra, que lo que va a hacer es resaltarla en la mezcla, pero eso tiene algo contraproducente, y es que en esa zona de los 1500 suele estar también la tangibilidad de la voz. O sea, cuando una persona habla, esas frecuencias son donde más se entiende lo que está hablando esa persona. No quiere decir que vayamos a tapar la voz con subir esas frecuencias. Quiere decir que puede que cuando pongamos la voz deje de entenderse tan clara si aumentamos esas frecuencias en la guitarra. Por lo tanto, en ese punto, si las voces principales suelen enmascararse por las guitarras, pues, o están enmascaradas y no sabemos por qué, podemos ir a las guitarras eléctricas y en vez de subirle, quitarle un poquito, quitarle un poquito a esa frecuencia. En este caso, yo creo que también voy a dejarlo recto, no me molesta como está. Igual pues no estoy mezclando con la voz, aclaro. Cada uno de estos puntos de ecualización es bueno revisarlo tanto en solo como con con toda la instrumentación. Esos son tips que ya iremos viendo cuando estemos mezclando un tema completo. Pero pues por el momento estoy dando como los pasos, los puntos de arranque para empezar a ecualizar. Aclaro, ojo con esa frecuencia, los 1500 es una frecuencia, y alrededor es una frecuencia que puede estar peleando con las frecuencias de la voz, de la tangibilidad de la voz. ¿Listo? Entonces, para que tengamos como cuidado, en esos puntos no quiere decir que no lo vayamos a tocar. Por ejemplo, en un solo sería muy práctico, esto es un solo, podríamos darle, o sea, teniendo en cuenta que es un solo, y ahí no va a haber voz detrás, porque es un solo de guitarra. Opa, aprendí el que no era. ¿Ven cómo saca la guitarra un poquito más al frente, nos la trae un poco más para acá? Esa frecuencia es chévere, sobre todo para solos de guitarra, o sea, para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Listo, entre los 2000 y los 3000 están las frecuencias que tienen silbidos molestos, que tienden a agotar el oído humano. Lo mejor es atenuarlas, o sea, estamos hablando de las frecuencias 2000 y 3500. Estamos hablando de este filtro que yo tengo acá ya puesto. Aquí están entre los 2290. Escuchemos qué hay ahí. ¿Sí se dan cuenta? Quitémoslo. Yo creo que podríamos atenuar un poco más. Es más, nos saca un poquito más los medios al hecho de atenuarla un poco más. Entonces también nos ayuda a que la guitarra brille un poco más sin esos silbidos que tienen por ahí. Y bueno, vamos a ir con el último paso, que es sobre los 9000 a los 20000. En esta zona encontramos la mayoría de los silbidos de los pedales y los amplificadores, sobre todo cuando grabamos con pedales o ampis digitales o de baja calidad o plugins. Entonces, ¿qué pasa? Voy primero a traducir todo lo que dice allá. Cuando grabamos con amplificadores de tubos de gama alta como los Bogner, los Marshall, los Mesa Boogie, los Orange, bueno, para los que son guitarristas me entienden esas marcas. Estos amplificadores obviamente tienen un diseño
genial, y pues esos tubos son de alta calidad que generan o sea, esa distorsión armónica que es muy, muy rica al oído humano. Entonces, pero aún así, pues estas frecuencias de acá para acá pueden tener esos silbiditos y chilliditos que no son tan chéveres. Arriba, pues aquí lo pusimos de los 9000. Sobre todo, es que lo puse de los 9000 porque sobre todo a los 9000 suelen empezar a sonar como parte de los ruidos. Entonces vamos a escuchar un poco. En esta guitarra no pasa tanto, por si ahí no vamos a escuchar mucho. Ahí está como a los 7000. Ahí en los 9000 hay ya un punto donde estamos escuchando eso que les estaba diciendo. ¿Qué pasa? Cuando grabamos con pedales de estos digitales, Digitec, todas estas pedaleras digitales, que no son, pues tampoco es que sean de lo más alta gama que exista, esas zonas van a tender a aumentar más, esos van a tender a aumentar un poco más en la guitarra, en nuestras grabaciones. Por eso pues ahí es una zona en la que hay que revisar y tener cuidado. Y cuando lo hacemos a través de plugins, como el que les mostré, como déjame fue el nombre del plugin que mostré con lo del bajo, en el bajo lo quité. Bueno, revisemos aquí rápidamente, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó el Amplitude, se me va el nombre. Cuando grabamos con simuladores como el Amplitude, que el Amplitude simula pedales, simula amplificadores. Por ejemplo, cuando yo trabajo en el Amplitude, yo intento confío en lo que yo estoy cuadrando desde el principio y lo dejo tal cual. ¿Por qué? Porque pues en mi proceso, en mi escuela, siempre he grabado con amplificadores reales, o no siempre, pero pues mucho tiempo he grabado con amplificadores reales y pues he producido mucho rock y he grabado pues con Bogner, con Orange, bueno, etcétera, etcétera, con Marshall. Y estos amplificadores, pues obviamente cuando tú estás grabando ya la señal queda así, no queda limpia la guitarra, sino queda tal cual la grabaste. Entonces cuando yo uso también simuladores como el Amplitude, por ejemplo, que es muy bueno, yo los pongo antes de que entren a dibujar la señal acá en los eventos de audio, y pues confío en lo que estoy haciendo porque es el sonido que estoy buscando desde el principio. Entonces yo de una los uso como con el sonido del amplificador como tal. Entonces obviamente cuando voy a ecualizar, pues tengo que tener cuidado con esta zona, que pues como lo estoy haciendo con VSTs, con plugins, el plugin puede ser muy bueno, pero aún así a veces suele dar un poco más de esas frecuencias que no me gustan mucho, que los amplificadores reales. Entonces, para que tengamos cuidado con eso. Obviamente va a ser más exagerado entre pues menos calidad tengan como los pedales, o sean digitales, o entre menos calidad tenga el plugin. Por lo tanto, pues siempre es bueno tener una buena herramienta como el Amplitude, por ejemplo, para el hecho cuando no tengamos amplificadores ni pedales análogos, ni bueno, varias herramientas que existen ya para guitarristas. Para grabar, pues tener cuidado, tener un buen plugin de simulación y tener cuidado cuando lo estamos ecualizando. Entonces es bueno entenderlo, que las diferencias entre uno y otro sí se sienten, sí se notan y pueden estar, sobre todo en estas pequeñas cosas, empezamos a sentir ya las diferencias de haber grabado con una cosa o con la otra. Pero pues, si tenemos la opción de grabar con amplificadores de verdad, pues no de verdad, amplificadores de hardware de buenas marcas, buenas referencias, pues ya es otro cuento, y pues vamos a tener también un calor un poco más rico, es el calor de esos tubos que generan esos amplificadores de guitarra. Listo. Entonces, esos son como los puntos de partida para ecualizar una guitarra eléctrica. Obviamente, pues existen muchísimos efectos en las diferentes guitarras. Existen los wahs, existen los diferentes drive, las diferentes distorsiones, existen los fuzz, que pues obviamente pues ya van a empezar a generar otros armónicos, y pues estos puntos de partida nos ayudan para ecualizar dichos sonidos a como queremos que suenen. Obviamente cuando estamos empezando, lo que yo siempre he dicho, tener una referencia, una canción de referencia a lo que queremos llegar, nos va a ayudar pues a llegar a ese punto y a buscar estos puntos de partida, a saber qué tenemos que hacer con esos puntos de partida para llegar a lo que queremos llegar, a sonar como pues la canción de referencia que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan mucho en cuenta en sus ecualizaciones de guitarra. En la música urbana también hay guitarras eléctricas,
De por sí estaba escuchando que es el último sencillo de Rosalía y tiene una guitarrita por ahí atrás que suena rico. Y bueno, varias canciones también. Bueno, hay una canción donde canta mucha gente también. La de estaba en la disco perreando, algo así. Tiene una guitarra eléctrica atrás también haciendo un riff, donde pues también aprender a ecualizar guitarras eléctricas nos ayuda muchísimo, muchísimo, porque pues pueden aparecernos en todos los géneros. Es un instrumento muy popular que puede aparecer en el género que sea. En trap lo usan muchísimo. Entonces, para que tengamos como pendiente este cuento y no lo dejemos pasar si de pronto hacemos música urbana, sino que tengamos mucho cuidado también para que pues, en el momento en que nos lleguen unas guitarras eléctricas sepamos cómo ecualizarlas. Bueno, esos son como los pasos así de las guitarras eléctricas. Entonces, ahí les dejo. Hasta ahí, ustedes sigan los pasos, descarguen, ya desde la clase pasada creo que está, sí, de la pasada donde está el bajo, pueden descargar esta sesión, investiguen qué más pueden hacer con cada uno de estos puntos de partida y cómo los pueden ubicar y el sonido que pueden llegar a conseguir. Escuchemos un poco, sin, esto es sin y esto es con. ¿Sí? Si se dan cuenta que lo que hicimos le da un poco más de claridad y saca la guitarra un poco más para adelante, entonces obviamente esos puntos ayudan. Hay que tener cuidado con algunos que les dije para no cometer errores y pues si los cometemos pues saber en dónde están para ir a corregirlos. Entonces no siendo más, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.